Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Yo quiero que se ubique en su Biblia en Mateo capítulo 13. Ese va a ser nuestro basamento escritural. Mateo capítulo 13. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 3. Luego vamos a saltar a otros versículos que están más adelante. Vamos a estar hablando acerca de los 4 tipos de terreno. Mateo capítulo 13, versículo 3 dice de esta manera: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola es muy importante y quiero que note que Jesucristo en su ministerio terrenal hablaba en parábolas. Y cuando los discípulos vieron que Jesús hablaba continuamente en parábolas, ellos le preguntaron: ¿por qué hablas por parábolas a las personas? Y el Señor le da una respuesta en el versículo 11 y les dice: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahora, quizás tú te preguntas por qué el Señor, mientras estaba predicando, les hablaba a ellos en parábolas. Número 1, hablando históricamente, porque había una profecía en Isaías que se encuentra en el mismo capítulo, en el versículo 14, que decía que de oídos el pueblo de Israel iba a oír y no iban a entender, y viendo no iban a percibir. Porque el corazón de este pueblo estaba engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. En otras palabras, Israel, su corazón estaba endurecido. No era un terreno fértil, no representaba de esas 4 tierras que acabamos de hablar en la parábola del sembrador. Israel no representaba la tierra que producía al 100, al 60 y al 30 por uno. Israel estaba endurecido, su corazón, dice Jesús, que estaba engrosado. Veían con los ojos físicos, pero no veían con los ojos espirituales. Oían, pero no escuchaban. Y sin embargo, el Señor les habló los misterios del reino, pero de una manera oculta. Sin embargo, Jesús le dice a sus discípulos: para ustedes estos misterios no deben permanecer escondidos, sino que estos misterios están para que sean revelados y ustedes los comprendan, lo entiendan. Si usted estudia continuamente, de forma sistemática, las parábolas que Jesús habló, va a darse cuenta que allí hay muchas claves del reino de Dios. Y tú, como cristiano, como hijo, vamos a decirlo así mejor, como hijo, como discípulo del Señor, quiero decirte en esta mañana que esas parábolas contienen verdades para que tú las aprendas. Y no solamente eso, sino para que las entiendas y las apliques en tu vida. La parábola del sembrador es una de las parábolas que a mí me llama mucho la atención, porque una vez que Jesús ilustra esta enseñanza por medio de cosas naturales como el sembrador, la semilla, el sol, los terrenos, las piedras y otras cosas por el estilo, Él luego se las explica a los discípulos detalladamente. Entonces debes entender algo: los principios del reino son para ti. Es importante que tú los conozcas, que se te revelen, porque allí hay cosas muy preciosas. Acuérdese que Jesucristo vino con una predicación. Dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la predicación que Jesús trajo. Ahora, cuando Él dice arrepentíos, no solamente esa palabra arrepentíos tiene que ver con arrepentirse del pecado que estoy haciendo. La palabra arrepentíos del original significa cambiar la manera de pensar, cambiar
el rumbo que llevo hacia otro rumbo. Eso es lo que significa la palabra arrepentirse. Arrepentirse significa dejar la mentalidad que tengo y comenzar con una nueva mentalidad, como cuando uno formatea un computador. Saca la información vieja, sea porque tiene un virus o algo, y mete una información nueva, que está limpia, que no está contaminada como la anterior. Tú tienes que formatear tu vida, y por eso es que Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando nacimos en este mundo físico, fuimos programados según este sistema del mundo. Si alguien te golpea, el sistema del mundo dice que tienes que golpear a la persona que te golpeó. ¿Ve? El sistema del mundo no le gusta dar, sino que le den todo el tiempo. Al sistema del mundo le gusta odiar, mas no le gusta perdonar. Fuimos entrenados, fuimos programados para saber operar y para saber funcionar dentro de este sistema del mundo. Pero una vez que llegamos a Jesucristo, tenemos su palabra y ahora tenemos que ser formateados, tenemos que ser renovados, tenemos que comenzar a pensar de manera diferente. ¿Por qué? Porque el reino de Dios o el sistema de Dios no funciona de la misma manera que este sistema funciona. Este sistema es totalmente opuesto al sistema de Dios. Y si tú quieres funcionar en el sistema de Dios aplicando los principios del sistema del mundo, entonces no vas a tener resultados satisfactorios. Vas a tener resultados negativos porque no pueden aplicarse. Son dos reinos, dos sistemas totalmente antagónicos. No son iguales. Entonces Jesús viene enseñando acerca de los principios del reino. Tú y yo los debemos entender. Tú y yo debemos tener revelación de estos principios. Les recuerdo algo. Jesús le dice a los discípulos: estos misterios del reino de los cielos son para ustedes, para que ustedes los conozcan, para que los sepan. Ahora, vamos al versículo 18 del mismo capítulo 13. Y allí Jesús comienza a explicar literalmente lo que esta parábola significa, porque los discípulos no entendieron lo que Jesús estaba hablando. Dice de esta manera: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. El Señor número 1 dice: oíd la parábola. ¿Qué significa? Versículo 19: cuando alguno oye la palabra del reino, y quiero abrir un paréntesis allí, diga conmigo: la palabra del reino. Note que Jesús no está hablando de la palabra de los hombres. Jesús no está hablando de sus propias opiniones. Él vino con un mensaje específico y fue impartir el mensaje del reino, la palabra del reino. Quiero decirte algo: lo que a ti te edifica cuando escuchas la palabra es cuando alguien te enseña la palabra del reino. Eso es lo que te va a alimentar. Si tú vas a la iglesia y no recibes la palabra del reino, o vas a otro lugar pero no te dan la palabra del reino, sino que recibes opiniones secundarias o lo que yo pienso o mi teología humana, entonces quizás no vayas a crecer espiritualmente. Pero Jesús vino con un mensaje específico, la palabra del reino. Cuando a ti se te enseña la palabra del reino, tú eres formado como un cristiano victorioso. Tú eres formado como un cristiano que va a crecer, que va a desarrollarse, que va a aplicar lo que se le enseña. Es importante la dieta que tú estás recibiendo. Cuando tú vienes a congregarte, yo no debo darte basura. Yo no debo darte o alimentarte de cosas que tengan que ver con problemas. Yo estoy 100% seguro que no viniste en esta mañana a escuchar los problemas que yo tengo, o los problemas que están pasando, o los problemas con otras personas. Estoy seguro que tienes ya suficientes problemas para escuchar más. Sé que viniste porque quieres escuchar la palabra del reino. ¿Por qué? Porque la palabra del reino liberta, la palabra del reino sana, la palabra del reino te hace libre, la palabra del reino te restaura, la palabra del reino, si estás triste, produce gozo. La palabra del reino en el mundo espiritual, cuando es predicada, produce un rompimiento que te hace libre. Es la palabra del reino
evangelio que Jesús vino a predicar. Y oro al Señor que cada domingo, cada predicador que se pare en este lugar enseñe la palabra del reino. Porque si tú vienes a escuchar la palabra del reino, ella te libertará y saldrás diferente por esa puerta. Gloria a Dios. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este es el primer terreno que nosotros tenemos acá. El que fue sembrado junto al camino. Y antes de avanzar, quiero recordarle algo. El sembrador representa al predicador o el que da el mensaje. La semilla representa la palabra de Dios. Los diferentes terrenos representan el corazón del oyente, del receptor, del que está escuchando. Ahora es importante entender, yo no soy un sembrador profesional y tampoco empírico porque nunca lo he hecho. Sin embargo, aunque no lo he hecho ni lo he estudiado, a través de algunas investigaciones uno puede entender un poquito lo que es la siembra. Tengo amigos que son agricultores, que son campesinos y han sembrado. Y para no entrar mucho en detalle, aquel que siembra, número uno, necesita conocer qué va a sembrar, la clase de semilla que va a usar. Número dos, este que va a sembrar necesita conocer las condiciones climatológicas del lugar donde se sembrará la semilla. Ya como ustedes saben, hay semillas o hay vegetales, hortalizas y frutas que no se dan en climas fríos, o hay otras que se dan en climas calientes. Hay unas que se dan en climas calientes y no en climas fríos. Igualmente las frutas, hay frutas que son tropicales, hay otras que no lo son, y así sucesivamente. Hay que conocer el clima donde se está sembrando. Número 3, antes de sembrar tienes que asegurarte que ese terreno esté bueno, que sea fértil, que esté limpio, que no tenga piedras, que no tenga nada que vaya a obstaculizar el crecimiento y el desarrollo de esa semilla. Entonces hay varios factores que deben entenderse antes de sembrar, antes que el sembrador comience su proceso de siembra. Luego que este siembra, comienza otro proceso y es de mantener y cuidar esa semilla. Yo debo darle el agua necesaria, que los rayos solares necesarios estén sobre esa semilla, que el abono necesario esté, que el agua esté. Hay una serie de cosas que quizás yo ignoro que deben tenerse en cuenta para que esta cosecha se asegure. Estoy seguro que si un sembrador profesional está acá, le puede dar una explicación más exhaustiva y mejor que la que le estoy dando. Sin embargo, esto nos ayuda a entender que este es un proceso muy serio. Quizás para ti, para mí no lo es, porque tú no vives de la siembra y la cosecha, pero he conocido personas que viven de eso en el campo y es algo serio. ¿Por qué? Porque, número uno, tú siembras y va a tomar un tiempo cosechar. Puede ser de 3, 4, 8, 6 meses, depende de lo que se esté sembrando. Estoy seguro que no va a sembrar mango porque el mango tarda mucho y va a tener una cosecha después de mucho tiempo. Pero algo que se me escapó decir es que la semilla, cada género tiene su tiempo también. Entonces, ese sembrador va a tratar de hacerlo lo mejor posible y no equivocarse, porque esa cosecha representa el dinero que él va a meterse en el bolsillo. Y si lo hace mal, puede tener pérdida y no ganancia. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que el tema de la siembra, de la cosecha que Jesús habló en la parábola, tiene un significado espiritual que cuando lo apliquemos en nuestras vidas vamos a identificar qué clase de terreno soy yo. Y yo le pido al Señor que hoy nos revele qué clase de terreno somos para que hagamos los arreglos necesarios para que seamos el último terreno. Porque quizás estamos en la iglesia, pero eso no quiere decir que seamos el terreno que está produciendo al 100 por 1 o al 60 o al 30. Yo siempre he dicho esto. Hay personas, y le pido a Dios que usted me entienda, hay personas que casi no se congregan, que tienen comunión con Dios,
y hay personas que van a la iglesia y están descarriados. Porque muchos creen que estar descarriado es no ir a la iglesia. Y no estoy diciendo que no debe de congregarse. La Biblia dice en Hebreos que no nos dejemos de congregar. Eso es importantísimo. Sin embargo, no te garantiza que vayas a la iglesia todo el tiempo, que tengas comunión con Dios. No lo garantiza. Muchos vienen a la iglesia por obligación, otros vienen porque si no voy entonces Dios se va a enojar conmigo, otros vienen porque no tengo nada que hacer en la casa, otros vienen porque están enamorados, y hay un sinnúmero de razones por las cuales tú puedes venir a la iglesia. Entonces eso a ti no te garantiza que seas la última tierra. Quizás eres una que tiene piedras, quizás eres uno junto al camino. Entonces vamos a identificar ¿cuáles son las características de cada terreno? Y estamos leyendo en la primera clase de terreno que dice que cuando oye la palabra en la cual la semilla fue sembrada junto al camino, cuando oye la palabra del reino, no la entiende. Y como consecuencia viene el malo, Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Ve? No entiende. ¿Cuál es la primera característica de aquel que la semilla cae junto al camino? Número 1, no entiende el mensaje de la palabra del reino. No sabe codificar el mensaje. La palabra entender es codificar. Le voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando ministró nuestro hermano Clayton el jueves o el domingo pasado, él da un mensaje en inglés, yo estoy a su lado, cuando yo lo escucho, yo entiendo lo que él dice, lo codifico y lo traigo a un idioma que usted lo pueda entender, que es aquel que usted habla. Eso es codificar un mensaje. Cuando alguien dice algo y yo lo entiendo y puedo transmitirlo para que otros puedan entender lo que se está conversando. Ahí hay un ejemplo muy sencillo. Entonces, la primera característica de este terreno es que no entiende, no sabe codificar la palabra. Muchas veces esta persona que se encuentra dentro de este terreno entiende las cosas al revés. Se da un mensaje en la iglesia y sale hablando otra cosa que no se habló. Entienden las cosas al revés, no comprenden, no saben codificar la palabra, no saben dividirla correctamente, se confunden. ¿Ven? No la entienden, se da la palabra del reino y nunca la comprenden, nunca la entienden. Entonces, esta es la característica número 1 de esta clase de terreno. La característica número 2 es que viene el malo y la arrebata. ¿Cómo arrebata el diablo esta palabra que fue sembrada en el corazón? A través del olvido, no prestó atención, estaba físicamente en la iglesia, pero su mente estaba en otro lugar. Eso puede pasar y a mí me ha pasado. Yo estoy seguro que a muchos de los que están acá o a todos nos ha pasado eso. Que estamos sentados y nuestra mente está meditando en la deuda que tengo que pagar mañana o en el problema que tengo en la casa que dejé allá, que no dejé la comida con mi esposa. Y nuestra mente va y viaja y el predicador está hablando y Dios te está dando la solución, pero como tu mente está en otro lugar, no escuchas la palabra del reino. ¿Y qué hace el malo? La roba, la arrebata. Otra es el olvido. Hay personas que vienen a la iglesia, cuando llegan a su casa, un familiar les pregunta, hermano, ¿de qué predicó el pastor? Y usted dice, la alabanza sé que estuvo buena, pero dice eso como para que le dé oportunidad de que se recuerde. Estuvo muy bueno el servicio, hermano, pero por dentro están, ¿de qué predicó? ¿De qué dijo? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Pero de qué predicó? Yo sé que la alabanza estuvo buena, pero ¿cuál fue el mensaje, el título? ¿Qué aprendiste? Y al minuto dice, no me acuerdo, yo compro el CD y acaba de llegar de la iglesia. ¿Qué pasó ahí? El enemigo robó la semilla de la palabra del reino. Y eso nos pasa, sencillamente pasa. ¿Por qué? Muchas veces cuando no nos acordamos es porque nuestra mente estaba en otro lugar. Estábamos pensando en otra cosa, en el almuerzo. Estábamos pensando en otra cosa y no estábamos prestando atención a la palabra de Dios. Es muy importante que cuando usted venga a la iglesia se involucre en el servicio. ¿Cuál es el servicio? A mí no me gusta aplicar la palabra culto
Hay gente que dice culto, pero la palabra culto se aplica más cuando es culto a los dioses. Me gusta usar la palabra servicio. Cuando venimos al servicio, bueno, el servicio se compone de la adoración, de la alabanza, de la enseñanza de la palabra. La ofrenda es parte del servicio a Dios, por supuesto. La comunión con los hermanos después que se despide es parte del servicio. Entonces, cuando usted viene al servicio, debe procurar de dedicar aunque sea el 80% a participar de ese servicio. ¿Por qué digo esto? Porque muchos van a la iglesia como a matar el tiempo, y perdónenme la expresión. Está la alabanza y usted anda así y mira a todo el mundo, no. O está la adoración y usted anda así mirando al que entra, al que sale, cómo se vistió el otro, la otra. Se está perdiendo una parte del servicio, que es adorar y alabar al Señor. Amén. Hay algo que igual yo lo hago, pero lo voy a decir, y no lo vaya a tomar religiosamente y no se vaya a colocar ortodoxo con esto y vaya a regañar a la gente cuando lo haga. No. El propósito es enseñar y ser flexible y ir cambiando en algunas cosas. Hay algo que yo veo en las iglesias de Norteamérica y es esto, que una vez que comienza el servicio, eso es algo sagrado, ¿ok? De hecho, en algunas iglesias tienen una pantalla de video beam y cuando faltan 5 minutos para comenzar el servicio, comienza la pantalla a dar la cuenta regresiva. Cuando marca el 0, ¡pum!, comienzan los adoradores a cantar, porque son muy organizados en esa parte. La persona que va llegando a la iglesia no es como nosotros, que vamos llegando y saludando a Raimundo y a todo el mundo. No. Y a veces el hermano está adorando y está concentrado y la persona le hace, bendecido varón, y le da la mano. No haga eso. Y yo lo he hecho, pero no es correcto. No tienes que saludarlo en ese momento, lo puedes hacer cuando termine. O cuando se termine la alabanza y la adoración, si está a tu lado lo puedes hacer. Pero es el desorden que nosotros tenemos, es el desorden. Entonces necesitamos concientizarnos que una vez que comenzó el servicio es algo sagrado. Amén. Si usted llega y el hermano está adorando al Señor, no lo interrumpa, no lo interrumpa. No lo salude en ese momento. Y como lo dije anteriormente, yo lo he hecho, yo he cometido ese error, pero siempre que lo cometo digo voy a mejorar y a veces no me acuerdo cuando me pasa. Pero trate de que cuando está la adoración y la alabanza usted esté en lo que está, en la adoración y en la alabanza. Amén. Que participe, que no esté mirando. Y no estoy diciendo que usted va a cerrar los ojos porque alguien lo va a regañar. No haga las cosas por ley. Hágalo por el Espíritu. Amén. Yo a veces estoy adorando y abro mis ojos y miro el techo, pero sé que estoy concentrado en la adoración. No tiene que ser con los ojos cerrados. ¿Por qué cerramos los ojos? Porque estamos más propensos a distraernos si estamos con los ojos abiertos. Eso es verdad. Pero adoremos a Dios, involucrémonos en esa parte del servicio, involucrémonos en la alabanza. ¿Por qué? Porque si no te involucras, entonces perdiste esa sesión de servicio. Luego tenemos la palabra y aquí es donde entra el primer tipo de semilla de terreno. Cayó junto al camino, no la entiende, el enemigo la arrebata, ¿ve? Y se le olvidó, la arrebató el enemigo. ¿Por qué? Porque no prestó atención, estaba allí sentado pero su mente estaba en otro lado. No sea usted esa clase de terreno, mi hermano. Eso nos puede pasar, eso puede pasar, está sujeto a acontecer. Pero no seamos uno de esos, sino que ese domingo que vengamos a la iglesia o el jueves, son los días de servicio en esta congregación, usted salga lleno de la palabra del reino y que el diablo no robe la semilla de su corazón. Amén. Vamos a seguir. Ese es el primer terreno, mi hermano, el que fue sembrado junto al camino. ¿Cuáles son las características? No entiende la palabra. El malo arrebata la semilla, sea porque se le olvidó, no prestó atención o no estaba allí, aunque estaba allí físicamente. Versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Ahora, note algo, que los 4 terrenos oyen la palabra, todos 4 la escuchan, ¿ok? Eso lo va usted a notar mientras estamos leyendo.
El que fue sembrado en pedregales oye la palabra también, como lo hizo el que fue sembrado junto al camino. Y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora expliquemos por qué no tenía raíz. Jesús lo dijo. Ahí está la respuesta. Dice que fue sembrado ¿dónde? En pedregales, en rocas, en piedras. Hay terrenos que tú puedes ver en la superficie que hay arena y aparentemente esa arena, ese terreno está bueno, está blandito para sembrar. Sin embargo, si tú cavas, vas a encontrarte piedra. ¿Cuántos alguna vez han cavado y creen que está blandito, pero al ratico parece que el barretón que estabas usando o la pala, ¡pum!, chocó con algo? ¿A cuántos le ha pasado? Eso es lo que Jesús está hablando. Jesús no está diciendo que el sembrador tiró las semillas en una roca, porque no sería un sembrador sabio. Yo siempre creía, yo decía, bueno, pero ¿cómo el sembrador va a tirar las semillas en un poco de piedras? No tiene sentido. Lo que Jesús está hablando es que el sembrador creía que ese terreno estaba fértil, pero no tenía la suficiente profundidad para que esa semilla echara raíces. ¿Por qué? Porque había piedra debajo de ese terreno que parecía estar bueno para sembrar. No tenía raíz. Entonces, ¿cuáles son las características del segundo terreno? Número 1, al momento recibe con gozo la palabra. La palabra es expuesta, la palabra del reino se expone y dice, aleluya, gloria a Dios, así es, me gusta mucho, dele por allí, aleluya. Sin embargo, aunque la recibe con gozo, tenemos otra característica, no tiene raíz, porque el terreno es rocoso. La roca puede representar lo que está dentro de nuestro corazón. ¿Qué está en nuestro corazón? A veces la recibimos con gozo, pero cuando la palabra del reino llega al corazón, entonces no produce porque hay rocas en nuestro corazón. ¿Cuál puede ser la roca, mi hermano predicador? Puede ser una falta de perdón, puede ser una raíz de amargura, puede ser el odio, puede ser el chisme, puede ser la contienda, puede ser la amargura, puede ser hablar mal del hermano, puede ser un pecado específico oculto que tienes en el corazón, que cuando llega la semilla y cae ahí, no produce porque representa la roca. Tu corazón está lleno de piedra. Te pregunto en esta mañana, ¿tienes odio en tu corazón en contra de alguien? Tienes que sacar esa piedra de tu corazón. ¿Tienes falta de perdón en contra de alguien? Tienes que sacar esa piedra del corazón. ¿Tienes una raíz de amargura? Sácala. ¿Por qué, mi hermano? Porque entonces la semilla no tomará raíces, no va a ser profunda. ¿Y qué va a pasar, mi hermano? Entonces cuando salga el sol, tu semilla se secará. ¿Qué dijo Jesús que representaba el sol? El sol representa la persecución que viene por causa de la palabra. Tú escuchas la palabra del reino, como no tiene suficientes raíces, porque el corazón no está fértil para sembrar. Entonces cuando viene la persecución, sales corriendo. Ay, mira, ahora es evangélico loco. Mira, ahora está loco. Mira, ahora hay que yendo a la iglesia si antes eras tremendo pecador. Ese es el diablo hablándote. Mira, antes estabas en las cantinas bebiendo y ahora hay que cristiano. Ese es el diablo hablándote. Acuérdate que Jesús no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Amén. Y los que se creen sanos, allá ellos. Pero dice la Biblia que todo el ser humano estaba enfermo con la enfermedad del pecado, porque por tanto todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia en Romanos. Todos necesitamos a Dios. Entonces cuando viene la persecución, sale corriendo aquel que tiene pedregales en su corazón, que tiene piedras. Cuando viene el sol, cuando viene la demanda de la palabra, porque hay un balance. Es verdad que el evangelio es fácil cuando se vive en el Espíritu, pero por otro lado, toma valentía vivir el evangelio de Cristo. Toma valentía no entrar en tentación. Toma valentía seguir en la palabra, seguir en las cosas de Dios. Toma valentía que tú tomes una decisión de corazón y digas, yo no soy el que tiene pedregales, yo voy a echar raíces. La Biblia dice cimentados, arraigados.
Dice la Escritura en Mateo 7:24 que tú debes edificar tu vida, tu casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque cuando vengan ríos, vientos, tempestades, tu casa no va a caer. Pero si estás cimentado en la arena, cuando vengan los ríos, las tempestades, la persecución, esa casa, ¡pum!, se va a caer. Tienes que dejar que la palabra haga raíz en tu vida, que tengas convicciones. ¿Quién eres tú en Cristo? Yo soy salvo. Conozco los principios de la palabra de Dios. Nadie me va a poder engañar porque tengo convicciones. Las convicciones representan las raíces que han tomado profundidad. Entonces, la característica número 1 de este terreno es que no tiene raíz. ¿Por qué? No tiene raíz profunda. ¿Por qué? Porque debajo del terreno que parecía bueno hay rocas, falta de perdón, hay ira, hay enojo, hay adulterios, fornicación. Jesús dijo que todo eso sale del corazón. Raíces de amargura, falta de perdón. Si usted tiene falta de perdón, tiene que salir de eso. La falta de perdón es terrible para que usted crezca en el evangelio. Perdone, dice la Biblia. No, es que él me hizo algo, no importa, perdónalo. Jesús pagó el precio por ti. Él pagó la suma que se debía. Él te debe solamente un poquito, lo puedes perdonar. ¿Por qué? Porque si tú no perdonas, el único afectado eres tú. No duermes, siempre piensas en lo que te hicieron y el otro está durmiendo tranquilo. Ni sabes que tú te desvelas. Y tú muriéndote y él tranquilo. Perdona, olvídate de eso. Dile, Señor, yo lo perdono. Cada vez que el enemigo te traiga a la mente, mira lo que te hizo, cómo te lo hizo, cómo te lo dijo. ¿Sabes qué vas a hacer? Señor, bendice a ese hombre. Yo lo declaro convertido, prosperado. Señor, gracias. Gracias, tú lo bendices grandemente y tú por dentro dices, ¿cómo vas a hacer esa oración si tú lo odias, lo que lo quieres es matar? Cuando hagas eso, el enemigo va a decir, no le voy a decir más eso porque cada vez que se lo digo empiezas a orar para que Dios lo bendiga. Perdona. Una de las cosas que hay mucho en la gente es la falta de perdón. La falta de perdón está comprobado científicamente que produce enfermedades en el cuerpo. Hay 2 enfermedades comunes, que es el infarto y la artritis. Ahora, no quiero decir con esto que el que tenga o ha muerto de un infarto le ha dado un infarto porque tiene falta de perdón. No tome las cosas ortodoxamente. No. Amén. Hay otras razones por las cuales a las personas le dan un infarto y es porque no se cuidan en la comida. ¿Sí me entienden? Le gusta la grasa, le gusta todos los días desayunar con empanada y pastelito y cenar con chinchurria y etcétera, etcétera. Y le daba eso como resultado, pero no tenía raíz de amargura en su corazón. Otra característica es que es de corta duración. La recibe con gozo, se alegra. Parece que el terreno va a producir bastante, pero es de corta duración. Se le va el gozo rápido. Hoy dice que está en victoria, mañana dice, no puedo, es muy fuerte el evangelio. ¿Para qué seguir? Es de corta duración, no tiene perseverancia, no dura nada. Y cuando viene la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esa es la última característica de esta clase de terreno. Seguimos. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Escuche que este también oye la palabra. Todos oyen la palabra. Pero el afán de este siglo, diga conmigo, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, no produce fruto. Primera característica es que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la semilla. ¿Cuál es el afán de este siglo? Bueno, se puede resumir en varias cosas. Puede ser lo material. Jesús lo dijo en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Estamos detrás de las añadiduras y descuidamos el reino. Ahora, muchos malentienden este versículo y dejan el trabajo botado, no trabajan más. Dicen, no, Jesús dijo que buscara primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa buscar primeramente el reino de Dios? Significa aplicar primero lo que dice la Biblia antes de yo buscar otros recursos secundarios. Eso es buscar el reino de Dios primeramente.
Se presentó una circunstancia, entonces yo voy a ver qué dice Dios al respecto para solucionar este problema. Pero está comprobado, estadísticamente hablando, que cuando al hombre se le presenta un problema, Dios es el último recurso que el hombre busca. ¿No ve que el hombre se muere en el lecho de la muerte y ahí es cuando dice, oren por mí? Llamen a un cristiano para aceptar al Señor. Quiero ser cristiano ahora. El hombre está comprobado que al último es que busca a Dios. Y también está comprobado que cuando al cristiano se le presenta algo, lo último que busca es orar y pedirle dirección a Dios. Entonces, eso significa buscar primeramente el reino de Dios. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas son dos cosas comunes hoy en estos días que estamos viviendo. Yo le quiero decir algo. Me he dado cuenta a esta edad que tengo que la vida es corta. Y a veces me pongo a pensar y digo, digamos un ejemplo, yo tengo casi 30 años de edad, 29 años. A lo que pasen 40 años, ya tengo 70 años. Pero me pongo a analizar los 30 años que he vivido, que han pasado rápido, y digo, la vida es corta. Porque en cuestión de 35 años, ya voy decayendo, como dice Pablo. El hombre exterior va decayendo. Y es una verdad que no puedes evitar. Amén. Pero el hombre interior se va fortaleciendo. Pero ¿cuál es el punto que quiero traer? Que esta vida es corta y la mayoría de nosotros nos pasamos preocupándonos por las cosas materiales. En otras palabras, no disfrutamos a veces ni la cena que nos estamos comiendo porque queremos otra cosa. No disfrutamos el día, no disfrutamos la salud que tenemos. Tenemos un carro 2008 y queremos el último 2010 porque ese es el que quiero. La carne nunca se satisface y se nos pasa la vida en eso. Y pienso en lo que dijo Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La juventud es vanidad. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Tú ves una muchacha bonita, pueden pasar 10, 20 años y antes parecía una guitarra, pero después parecía una bombilla. ¿Por qué? Porque la belleza es vanidad. Pasa. Las riquezas son vanidad. Personas que trabajan y trabajan, mueren. Y dice la Biblia que el sabio deja herencia a los hijos. No me vaya a malentender con esto, pero mueren, le quedó todo eso a los hijos, vino y le duró un año al hijo. Lo que esta persona había trabajado toda su vida, también lo he visto en la tierra, como decía Salomón. Entonces, ¿qué te quiero decir? Trabaja, por supuesto, la Biblia dice que debes trabajar. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que todo lo que usted haga, sea trabajando o no trabajando con la familia, que lo disfrute, que sea un gusto que usted se dé. Amén. Que cuando tú tengas 70, 80 años, mires para atrás y digas, he disfrutado la vida. Yo sé que yo tengo que disfrutar más la vida. Yo sé que sí. Pero es una decisión a veces y no tiene que ver mucho con finanzas. Yo tengo amigos que ellos se la mantienen viajando y no necesariamente porque tienen dinero, sino porque les gusta viajar y disfrutar. A veces creemos que para disfrutar necesitamos mucho dinero. No. A veces para disfrutar lo que se necesita es una actitud de corazón. Y es decidirse, yo voy a disfrutar lo que tengo. El pantalón este negro me lo voy a poner con alegría. No tengo 15, pero el negro que tengo me lo coloco con alegría. Esta camisa blanca la voy a disfrutar con alegría. Si me voy a comer algo ahora en el mediodía, Señor, te doy gracias por esta comida porque muchos no tienen este plato de comida. La disfruto. Amén. Eso es disfrutar la vida. Disfrute a su hijo. Muchos se la pasan peleando con el hijo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a disfrutar y, por supuesto, la vida se disfruta es en Cristo. Cuando usted deja a Cristo por último, ya está violando el principio de disfrutar la vida, porque en Cristo es donde hay bendición. Entonces Él es el primero. Buscar primeramente, lo voy a poner a Él en primer lugar. Él es mi Señor, mi Salvador, el Señor, porque Él guía mis pasos a través de su Espíritu Santo. Entonces busque primeramente el reino de Dios. El terreno número 3 es que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y como consecuencia, esta semilla se hace infructuosa. ¿Cuántos quieren producir fruto acá? ¿Cuántos quieren ser cristianos llenos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza?
Dice la Escritura que ese es el fruto del Espíritu. Amén. Cuando usted echa raíces, cuando usted escucha la palabra y la entiende, la palabra del reino, y echa raíces, entonces usted va a ser fructífero. Usted no va a dejarse llevar por los afanes de este siglo, ni el engaño de las riquezas. Dios quiere que tú tengas riquezas y Dios quiere que tú vivas bien para suplir tus necesidades y para bendecir a otras personas. Dios no quiere que usted esté luchando todo el tiempo con la finanza, pero Él le proveerá. Él es fiel para bendecirte. Todos hemos pasado situaciones financieras difíciles, pero Dios nunca te deja ahogar. Él siempre hace como Pedro, da la mano y te saca del agua. Ya cuando crees que te estás ahogando, te saca del agua. Amén. Él te saca, Él te bendice. Dice la Biblia que Él no dejará que sus hijos pasen hambre ni mendiguen pan, nunca. Y usted es hijo de Dios. Usted no es hijo del diablo, es hijo de Dios. Y te prometo que Dios nunca te dejará solo. Gloria a Dios. Gloria. Él nunca te dejará solo. Siempre te va a proveer lo que necesitas. Siempre. Pero debemos aplicar lo que dijo el hermano Clayton el jueves. No dependamos del hombre, aprendamos a depender de Dios. Dio un mensaje muy bueno el día jueves. Muy bueno. Aprendamos a depender de Dios y no del hombre, aunque Dios usa al hombre, pero no mire siempre al hombre. Dios es el que bendice a uno. ¿Cómo y a través de quién Él quiera usar? Y por último tenemos el terreno número 4 y lo encontramos en el capítulo 13, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, también escucha la palabra y entiende la palabra. Diga conmigo, entiende. Usted debe entender la palabra. Ahora, eso no es un proceso que se da humanamente hablando. Para tú entender la palabra, tiene que ser que el Espíritu de Dios corra el velo y te dé iluminación de lo que tú estás escuchando. Le voy a dar unos tips para que usted tenga revelación de la palabra. Número 1, tenga comunión con el Espíritu de Dios. Número 2, hable en otras lenguas. Dice la Biblia, el que habla a los hombres, o debo decir, el que habla a Dios no habla a los hombres. Dice que el que habla en otras lenguas habla misterios. Esta palabra misterio significa revelación. Entonces, entienda la palabra, pero debe mantener una comunión con el Espíritu Santo para entender la palabra. Entonces, el que es buena tierra, una de las características es que entiende la palabra del reino. No le es difícil entenderla. No digas que yo soy muy bruto para entender. No diga eso. Eso es una mala confesión. No digas que yo no estudié. No tiene nada que ver. Es una mala confesión. Tú tienes la mente de Cristo. Tú puedes entender la palabra del reino. Tú no eres bruto. Tú eres inteligente. Tú eres una persona que tiene el talento de Dios en su espíritu. Él dijo que nos creó a su imagen y semejanza. Tenemos genes de Dios en nuestra vida. Y esos genes son de inteligencia, de bendición. No diga lo que no es. El cristiano que dice que es bruto no sabe en qué pacto está. El cristiano que diga que no sabe nada, que su mente es corta, que parece que nació más cerrado que una bombilla, entonces no sabe en qué pacto se encuentra. Usted tiene la mente del Señor, usted es sabio, usted tiene sabiduría, no importa lo que digan los demás, usted puede entender la palabra del reino. Pídale al Señor. Si usted entiende todo al revés, entonces dígale, Señor, hoy yo te pido sabiduría como lo hizo Salomón. Te pido sabiduría, Señor, para entender tu palabra, para absorber tu palabra, porque quiero llevar fruto, quiero producir. Este da mucho fruto. Ahora, recuerde lo que hablamos al principio. Para dar fruto, primero hemos pasado por un proceso de conocimientos y de acciones que este sembrador ha hecho. Dar fruto es porque ha dado o ha tomado los nutrimentos necesarios. ¿Cuáles son los nutrimentos? El agua, el abono, el sol, como debe de ser, etcétera, etcétera. Si usted no tiene los nutrimentos necesarios, no va a dar fruto. Todo es un balance. Necesitamos el maná, que es la palabra de Dios.
Necesitamos el vino, que es la unción del Espíritu Santo. Necesitamos comunión con Él. Necesitamos mantener una vida piadosa. Necesitamos saber que cuando venga la tentación, la persecución, usted debe echarla a un lado. Hermano, pero ¿cómo la echo a un lado? Le voy a decir algo. Jesucristo dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. Él no dijo, oren y velen para que no sean tentados. Todos somos tentados. Jesús fue tentado en todo. Él dijo, oren y velen para que no se cedan a la tentación. Ay, hermano, es que yo soy muy débil en esta área. Te voy a dar otro consejo. Apártate de aquellos que te pueden perjudicar y que tú sabes que si llegas allí vas casi un 100% a caer en el pecado que te ataca. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sabes que ese lugar no te conviene? Mantente alejado. Toma una decisión. Pero no nos gusta agarrar el perro por las orejas. No, hermano, yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Le voy a predicar a todos esos borrachos, pero usted fue un borracho y lo está atacando el diablo por ahí. No se meta a predicar a los bares. Deja que Dios llame a otro para que haga ese trabajo. ¿Cuántos me están entendiendo? Un predicador una vez estaba hablando de la renovación del alma y dijo, es verdad, cuando recibimos a Cristo somos nueva criatura. Sin embargo, ocurre instantáneamente en nuestro espíritu, pero nuestra alma tiene que ser renovada. Si un violador se convierte, yo no lo voy a colocar de una vez a que enseñe a los niños en la escuela dominical. ¿Por qué? Porque tiene que ser renovado por la palabra. Todos tenemos áreas acá que renovar. Tenemos que dejar que los nutrimentos de la palabra nos cambien, nos transformen. Y no solamente en pecados resaltantes como lo suele decir la gente, como la ira, el enojo, las malas palabras, muchas cositas, zorras pequeñas que dice la Biblia que entran y destruyen la viña para que no produzcamos fruto. Hay cositas pequeñas, zorritas, que no se pueden ver como otros pecados más visibles, pero la falta de perdón no se ve. Y aunque tú te sonrías, ahí está la tremenda raíz de falta de perdón. Sea con tu mamá, sea con tu papá, sea con un hijo, con una hija, con un familiar, con tu esposa, con tu esposo. Si tienes esa raíz ahí, no se ve, parece que todo está bonito, pero no puedes llevar mucho fruto. Dios no te puede llevar al nivel que quiere llevarte porque no has cortado esa raíz. Amén, mi hermano. Entonces, cualquiera que sea a quien debes perdonar, perdónalo. Toma la decisión. Aún Jesús dijo, si vas a echar la ofrenda, déjala en el altar, no te la lleves en el bolsillo, no vaya a ser que no regrese. Déjala en el altar, vaya, pida perdón y tómela de nuevo y la echa en el alfolí. Jesús dijo, aún para dar la ofrenda es importante tener un corazón limpio para que produzca al 100%. Amén. Otra característica y última característica es que este terreno produce a 100, a 60 y a 30%. Hay algo que me llama la atención acá, que hay unos que producen a 100, otros a 60 y otros al 30. Pero déjeme decirle algo, un 30% es buena producción, un 60% es buena, un 100% es buena. Pero si tú estás dando un 30%, no te desanimes, eso es buen interés que se produce al mes. Entonces Jesús dijo los 3 porcentajes que son buenos, 100, 60 y 30. Si tú tienes esas ganancias, estás ganando dinero, sea en lo físico o en lo espiritual. Pero Dios quiere que tú en lo espiritual produzcas fruto. Tú tienes que producir fruto. Tú no tienes que ser infructuoso. Amén. Tú tienes que producir fruto y yo también. El fruto del Espíritu. Y ese fruto es notable. Y la gente puede llegar y agarrarlo y comérselo. ¿Cuál va a ser? El amor de Dios cuando lo despides de tu vida. La paz de Dios cuando tú llegas a un lugar y dice la gente, aquí hay paz porque este hermano está aquí. El gozo de Dios porque siempre estás contento, no importa lo que esté pasando a tu alrededor. Amén. Pablo dijo, estad siempre gozoso. El amor, el gozo, la paz, la amabilidad es muy importante que tú como cristiano siempre la tengas en tu vida. La paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y con este último terreno culmino la enseñanza de este día. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor. En una oportunidad hubo un hombre misionero y él salió en una oportunidad a una tribu que quería alcanzar para el Señor.
Ya saben que fue un misionero muy conocido que quiso alcanzar a una tribu. Pero este misionero era muy enfermizo, tenía problemas, lo atacaba una enfermedad en particular y él tenía una cabra donde quiera que él iba, pero eso fue en los años 1800, tenía una cabra porque la leche de cabra era una medicina para aliviar ese ataque que él tenía en su cuerpo. Y donde iba de misiones se llevaba su cabra. Cuando llegó a la tribu indígena, los indígenas no querían recibirlo porque ellos solo recibían a aquellos que hacían pacto con ellos. Ahora, si usted entiende un poquito lo que es un pacto, a la hora que usted hace un pacto con alguien, eso quiere decir que todo lo que tiene usted le pertenece a la otra persona y todo lo que tiene la otra persona le pertenece a usted. Tenía que hacer un pacto con los indígenas para poder alcanzarlos para Jesucristo. Pero él sabía que si hacía un pacto con ellos, esa cabra se la tenía que dar a los indígenas y ya no podía tener leche para calmar esa enfermedad que lo atacaba. Y él andaba en una disyuntiva, o la cabra o los alcanzo para el Señor. Pero su pasión era alcanzar a esos indígenas y finalmente él hizo un pacto y prevaleció más el amor por ellos que su misma enfermedad. Él dijo, no importa si muero, los voy a alcanzar para el Señor. Ese es el verdadero misionero. E hizo un pacto y la cabra se la llevaron los indígenas. Pero ahora lo que él no sabía era que todo lo que los indios tenían le pertenecía a él. Él fue capaz, al hacer este pacto, de alcanzarlos para el Señor, a toda la tribu, y seguir disfrutando de la leche de la cabra, porque ahora todo lo que tenían los indígenas también lo podía usar él. Lo que entendemos cuando es un pacto. Todo lo que tiene el Señor lo puedes usar tú. Y todo lo que tú tienes, que quizás tú dices, yo lo que tengo es una cocina, una nevera y el aire. Y eso es del Señor también. Amén. Gloria al nombre del Señor. Apláudale al Señor fuerte en esta mañana.